buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio de formación del Centro Arquidiocesano de Evangelización, a este curso de San Lucas, nuestro camino de discípulos, de discipulado. Vamos a hablar hoy de un tema muy bonito, del cual tenía deseos de compartirles. Es el tema número 11 en sus cartillas. Y el tema se llama Ser discípulos de Jesús como María. Vamos a hablar hoy de la Virgen María en el Evangelio de San Lucas. Pensando una cosa, que el evangelista Lucas es el que más datos nos da acerca de la Virgen María. Muchos de los datos que tenemos de la Virgen María son descritos apócrifos, son descritos de Jesús que no aparecen en el canon bíblico. Esos se conocen como evangelios apócrifos, ese sería otro tema de estudio. Pero casi todos los datos que nos da, que tenemos por la tradición de la Virgen María, nos lo dan estos evangelios. El que más habla de ella es un evangelio que se conoce como el Evangelio de Santiago el Menor, o el pariente de Jesús. Jesús tenía dos apóstoles Santiago, uno era el mayor, el hermano de Juan, que es el patrón de Santiago de Cali, de nuestra ciudad, por eso se llama el nombre de Santiago de Cali, en honor a Santiago Apóstol, y el otro era Santiago el Menor, que era conocido como el pariente del Señor, o el hermano del Señor. Hay un evangelio que se llama así, el Evangelio de Santiago, es de este menor, del pariente del Señor, y nos da datos de María, datos como que sus padres se llamaban Joaquín y Ana, fiesta que se celebra en agosto, ¿sí? Joaquín y Ana, datos de la edad, ella era una doncella, ¿sí? Ana, su madre, era una mujer anciana cuando tuvo a María, era estéril y la pudo tener por gracia del Señor. Y también nos dan algunos datos interesantes sobre José. Nos describen a José como un hombre mayor que era viudo, Por eso en los cuadros, en la iconografía, muchas veces se pinta a José como un hombre mayor. Y eso sería una forma interesante para descubrir el texto o la expresión los hermanos de Jesús, cuando dicen tu madre y tus hermanos te están buscando. Seguramente si José era un hombre mayor y era viudo, seguramente tenía hijos. Porque en la cultura de Jesús los hombres se casaban entre los 18 y los 22 años, se casaban muy jóvenes, ¿ya? Entre los 18 y los 22. Si él era mayor, tenía más de 40, 50, no sé cuántos, porque ahí hablan de que era mayor, pero no dice una edad exacta. Y era viudo, seguramente tenía hijos. Cuando hablan entonces de los hermanos de Jesús, seguramente podíamos referirnos a los hijos de José, no a los hijos de María. Y ese ha sido un argumento para defender la virginidad de María, que no tuvo más hijos sino a Jesús. Pero bueno, eso con respecto a los datos que nos dan otra literatura diferente a la canónica, que son los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, son los que nos hablan de la Virgen María. Pero en la literatura canónica, el autor que más datos nos da de María es Lucas. Tanto nos habla de María, tanto en su evangelio, en el Evangelio de San Lucas, como en su otra obra, que es la continuación del Evangelio, que es la obra de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? ¿Qué nos dice de María Lucas? Vamos a buscar acá. Lo que nos dice Lucas de María es que era una joven. Vamos a mirar acá algunos textos. En Lucas se nos presenta el anuncio del ángel. En Lucas se nos presenta la visita de María a Isabel, en Lucas se nos presenta el nacimiento de Jesús en Belén, y se nos presenta la pérdida y hallazgo, ¿sí?, del niño Jesús en el templo, ¿sí? Un misterio gozoso.
la pérdida y hallazgo. Lucas es entonces el que más nos va a dar datos, tanto de María como de la infancia de Jesús. Nos va a describir cómo vivía Jesús cuando era niño y nos va a describir varias prácticas rituales de la época. Pero bueno, sin más, vamos a mirar, a iniciar este espacio de María como modelo de discípula. María como imagen de fe. ¿Sí? María como un paradigma, un prototipo a seguir. Aclarando que ella no hace milagros. Lo primero que quiero aclarar es que ella no hace milagros. Lo primero que hay que mirar es que María nos conduce a Jesús. Eso, vamos a ver eso cuando veamos el Evangelio de San Juan. A María en San Juan tiene otras características. María nos conduce a Jesús. Ella nos lleva a Jesús y sirve como un ejemplo de fe y de amor. Sirve como un ejemplo de obediencia a Dios. No es corredentora, quiero aclarar eso. Teológicamente es un error una frase que algunos dicen, pero es una frase errónea, porque el único redentor es Cristo. Que es una mujer valiente para participar en el proyecto de Dios, sí, y por eso es exaltada, Vamos a mirar el capítulo 11 de San Lucas, lo que nos presenta. Es una frase que algunos utilizan para decir, sí, ven, Jesús no quería a María, que la atacaba, que no sé qué. Algunos que no son católicos, algunos que no quieren a la Virgen. Miren lo que nos dice en Lucas 11, capítulo 11, versículo 27 y 28. Miren lo que nos dice, una frase hermosa. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y la que te crió. En otros textos dice, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Es otra forma de traducir esta expresión. ¿Sí? Y la que te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Una mujer grita exaltando a María. Hablar de feliz el vientre que te llevó, feliz la que te dio a luz, es expresar, tu mamá tiene que sentirse muy orgullosa por ese hijo que tiene. Tu mamá tiene que estar feliz, ¿sí? Tu mamá tiene que sentirse muy bien. Pero Jesús lo que dice es, no, mi madre es feliz, no porque sea mi mamá. Mi madre es feliz, es dichosa, es bienaventurada porque escucha la palabra de Dios y la cumple, la hace vida en su vida, ¿sí? La hace vida en su vida. Ese es un reto que tenemos todos, seguir el ejemplo de María y cumplir la voluntad del Padre. Cuando María le dice al ángel, hágase en mí según me has dicho, o que se cumpla en mí tu palabra, le está diciendo al proyecto de Dios, quiero hacerlo vida. Y ese es el gozo de María. María no es gozosa por ser la madre de Jesús. María es gozosa, María es feliz, es bienaventurada porque cumple la voluntad de Dios. Y ese es un ejemplo que nos tiene que dar a todos nosotros los que creemos en ella. Hay otro texto en Lucas capítulo 8. Vamos a mirarlo, versículo 20. Lucas capítulo 8, versículo 20. Este tiene paralelismos en otros evangelios. Lucas capítulo 8, versículo 20. Voy a leerlo desde el 19. Dice así: su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar a él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús el mensaje y le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vuelve la misma expresión. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No es que Jesús estuviera rechazando sistemáticamente a la Virgen María.
No, no es que hiciera un rechazo, como algunos afirman. No, él está diciendo, ella es importante, ¿sí? Pero todos los que cumplen la palabra de Dios, todos los que la escuchan y la hacen vida, son importantes para mí. Se convierten en mi madre y en mis hermanos. Una experiencia bonita que nos ayuda a mirar cómo Jesús identificaba a María, ¿sí? La identificaba como su madre, ¿sí? Pero nos invita a que nosotros podemos ser su madre y podemos ser sus hermanos cuando escuchemos la palabra de Dios y la cumplamos. La identifica como feliz en Lucas 11, cuando dice, no, ella no es feliz por ser mi mamá, ella es feliz, o todos son felices cuando escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué mayor ejemplo de María? ¿Qué mayor ejemplo nos deja la Virgen? Que hasta el mismo Jesús reconoce que si somos como ella, vamos a ser felices. Si somos como ella, vamos a ser sus parientes más cercanos. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar desde hoy a María como un prototipo de discípulo. ¿Qué hace el discípulo? Escucha la palabra de Dios. ¿Qué hace el discípulo? La cumple. ¿Qué hace el discípulo? La lleva a los demás. Por eso María, en el camino del discipulado, se convierte en un parámetro a seguir, en un parámetro, en un modelo ejemplar, en un prototipo para que todos podamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a mirar ahorita entonces un poco lo de la infancia de Jesús, lo de la infancia, ¿ya? Lucas, como ustedes saben, ya lo hemos hablado, inicia su evangelio no con Jesús propiamente, ¿ya? Lucas inicia su evangelio con el nacimiento de Juan el Bautista, su padre estaba en el templo orando y le anuncian que va a nacer Juan, ¿sí? Su hijo. Él no cree, se ríe, él se ríe y por eso queda mudo. No sé si recuerdan el texto, sí, en el capítulo 1. Se nos relata esto. Zacarías, pues que es el padre de Juan, queda mudo porque no cree. El ángel le dice que va a tener un hijo y él dice, pero ¿cómo va a hacer esto si yo soy anciano y mi esposa es estéril? ¿Ya? Como desconfiando de la palabra, ¿sí? Y por esa razón queda mudo. Eso está en el versículo 18 del capítulo 1. Zacarías dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó, yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte la buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto ocurra. Capítulo 1, versículo 18 y siguientes de San Lucas. Se queda mudo por incrédulo. Dato curioso, el evangelista le da nombre al ángel, ¿sí? Gabriel. En los otros evangelios no. Después, al sexto mes, dice en el capítulo 1, versículo 26, ya viene el tema de la anunciación a María. 6 meses después. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se nos da el dato. María vivía en Nazaret, una ciudad de Galilea. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David.
La Virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba este saludo. Pero el ángel dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. Miren lo que María contestó. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Curioso. Aquí en la traducción dice: si soy virgen. El texto más exacto sería: si no conozco varón. Sería la traducción más exacta, porque en la cultura israelita el verbo conocer hace referencia al encuentro sexual. El verbo conocer. ¿Qué pasa? Zacarías preguntó: pero si yo soy anciano y mi esposa también, y quedó mudo, lo castigaron. María preguntó: ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Y no la castigaron, sino que el ángel se tomó la molestia de explicarle. Hay dos interpretaciones para esta actitud, las dos son muy bonitas. La primera es más piadosa, la segunda es más entendiendo el lenguaje. La respuesta piadosa dice que un ángel no puede castigar a María. Por eso uno de los nombres de María es Reina de los Ángeles, ¿sí? Porque ella va a ser la madre del Altísimo, la madre de Jesús. Entonces hasta los ángeles le sirven, le rinden honor, le rinden culto y pleito y le dan honra a María. Esa es una explicación que es muy bonita. La otra me parece a mí más significativa en nuestro camino discipular y en todo este proceso que tenemos de seguir creciendo en el discipulado. Nuestro curso es el curso de discípulos. Y es que la pregunta de Zacarías es una pregunta de incredulidad, porque él no creía. Él pregunta porque no cree. La pregunta de María es una pregunta servil. Es una pregunta servil, de servicio. Voy a poner un ejemplo de pregunta de incredulidad. Todos tenemos al vecino que es mujeriego y ha tenido 20 novias y tiene 5 y 6 a la vez. Y un día nos llega la tarjeta de que se va a casar. Y uno dice: por Dios, ¿el vecino se va a casar? O sea, no, como que no nos cabe en la cabeza que un hombre mujeriego se quiera casar. Eso es de incredulidad. Pero una pregunta servil es en pro de un servicio. Cuando yo voy a una cafetería y me siento y digo: por favor, tráigame un café. Y me dicen: ¿lo quiere negro o con leche? El mesero me lo pregunta, no porque no cree, no porque no lo va a hacer. Me lo pregunta para servírmelo mejor. La pregunta de María no es una pregunta de incredulidad, sino es una pregunta de servicio, una pregunta servil. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo va a ser mejor? Y entonces por eso dice: ¿cómo puedo hacerlo si no conozco varón? Si aún soy virgen. Entonces ella tiene toda su fe puesta en Dios, pero le está preguntando al ángel cómo va a ser la misión que Dios le está encomendando. Esa es la distinción entre las dos preguntas. Y desde el principio entonces se nos presenta a María como un prototipo, dispuesta a hacer la voluntad de Dios, dispuesta a hacer la voluntad de Dios y dispuesta a servir en esa misión que Dios le va a poner. Viene entonces después a identificarse a María como misionera de la fe, ¿sí? Como peregrina, como misionera de la fe, cuando visita a su prima Isabel. Recibe la palabra de Dios en su seno y lo primero que hace es ir a servir
No está esperando a que vengan y le sirvan a ella, sino que ella se va a servir. Se va a servir, ayudar a su prima Isabel, que ya tiene 6 meses de embarazo. ¿Sí? Ya tiene 6 meses de embarazo y se está con ella hasta que nace Juan el Bautista. Todos conocen la escena de María visitando a su prima. Todos conocen la escena de que Juan el Bautista desde el vientre salta, desde el vientre de María, de su mamá Isabel, salta de alegría y habla. Juan el Bautista habla por medio de su madre, ¿sí? Cuando alaba a María, cuando dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Sí? Es Juan el Bautista, que está lleno del Espíritu, que utiliza a su madre para usar esas palabras. Y el famoso canto del Magnífica, que María hace alabando a Dios. No sabemos si tiene las palabras, si es exacto, pues seguramente ya se alabó a Dios. Lucas pone estas palabras porque este es un cántico que aparece en el Antiguo Testamento. El canto del Magnífica es un cántico que recoge varios elementos del Antiguo Testamento, ¿sí? De la ley, de los salmos y de los profetas. Es como un collage de varios elementos del Antiguo Testamento. ¿Qué nos muestra eso? Esta acción de ir a servir. Cuando la palabra de Dios llega a mi vida, porque la palabra de Dios llegó a María y se encarnó en ella, cuando la palabra de Dios llega a mi vida, el discípulo debe salir a anunciarlo, debe salir a llevarlo a los demás. Esa es una de las funciones más importantes del discipulado. Si yo no quiero llevar a los demás la palabra que me ha llegado, no me convierto en discípulo. Soy una persona de oración, soy una persona mística, piadosa, seguramente, pero no soy un discípulo, porque el discípulo tiene como modelo a María. Y lo primero que hace es, cuando recibe la palabra, es ir a servir a los demás, ¿sí? Ir a llevar la palabra a los demás. Expresión bonita, expresión de amor, expresión de crecimiento en la fe. Y después, pues todo este proceso del nacimiento, enfrentarse a su marido. Yo no me imagino cómo fue esa conversación, ¿sí? Mi hijo, estoy en embarazo. Ay, ¿cómo así? Si todavía no vive conmigo, ¿sí? Y ya en Mateo se nos va a mostrar de una manera muy bonita la actitud de José. Lucas no se centra mucho en la actitud de José. El Evangelio de Mateo sí. Ese sería otro tema de encuentro hermoso. Después de que Jesús nace, María lo presenta en el templo, la presentación de Jesús en el templo. Otro misterio gozoso es el rito de purificación. Al niño lo circuncidan, le cortan el prepucio y María hace los baños rituales para purificarse, porque en el parto una mujer queda impura. Y luego viene la pérdida y hallazgo. Esa escena me parece muy bonita, en el capítulo 2, versículo 41. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 41. Viene todo este tema de la pérdida y hallazgo del niño Jesús. ¿Ya? María iba a peregrinar cada año al templo. ¿Sí? ¿Por qué se pierde Jesús? María iba en peregrinación, ella vivía en el norte, en la parte alta, y el templo quedaba abajo en el sur. Entonces ella venía en peregrinación una vez al año, como una judía devota. Los hombres se iban por un lado haciendo oraciones masculinas y las mujeres se iban por otro lado haciendo oraciones femeninas. El niño se podía ir con el papá o con la mamá, ¿sí? Hasta que tenía 13 años, 12 años se podía ir con el papá o con la mamá. Y la niña se tenía que ir solamente con su mamá, la niña no se podía ir con su papá, ¿sí? Las mujeres iban haciendo oraciones de mujeres y los hombres iban por otro lado haciendo oraciones de hombres. En las noches, si tenían que acampar, en las noches llegaban a alguna ciudad y se volvían a reencontrar pues en las noches. Esa escena es bien chistosa porque José iba por su lado hacia su casa, Nazaret,
y María iba por el suyo. María pensaba que Jesús estaba con José, toda contenta. Ella dijo, ay, menos mal que no se vino este vergajito conmigo, sino aquí estaría yo cargándolo, quién sabe qué. Y José iba por su lado contento porque Jesús iba con María. Dijo, ay, qué pecado María estar allá encartada con ese pobre muchachito, ¿sí? Allá debe estar, menos mal. Y cuando llegan, se dan cuenta que no está ni con José ni con María, solamente cuando se vuelven a encontrar, ¿sí? Una experiencia bonita. Se devolvieron asustados a buscarlo al templo y lo encontraron después de 3 días, ¿sí? Que Jesús estaba haciéndoles preguntas a los maestros de la ley. Entonces estaban como admirados de lo que Jesús preguntaba porque era un niño muy inteligente. Y miren lo que dice en el versículo 51 del capítulo 2. Entonces regresó con ellos Jesús. Llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia ante los hombres y ante Dios. Ante Dios y ante los hombres. ¿Ven? María guardaba todo eso en su corazón. Un verdadero discípulo guarda en su corazón toda experiencia que tiene con Jesús. Un verdadero discípulo guarda en su corazón toda experiencia que tiene con Jesús. ¿Ustedes han tenido experiencias con Jesús? Atesórelas en su corazón, que eso es lo que hace el discípulo. Entonces, María se convierte en modelo de discípulo, porque escucha la palabra de Dios y la hace vida. Y por eso es feliz, y por eso merece llamarse Madre del Salvador. María nos lleva a Jesús. No hace milagros, no, pero sí intercede por nosotros. Eso creemos en la teología, que María intercede por nosotros. Y voy a explicar esto, con esto finalizo. Vean, en la cultura donde el rey se puede casar con varias mujeres, en las culturas donde el rey practica la poligamia, es muy complicado designar alguna reina. Entonces, generalmente es designada como reina la mamá del rey, la reina madre. Porque si el rey tiene 15 esposas, ¿cuál va a ser la reina? ¿Sí? Salomón, que tuvo 700 y pico de esposas, ¿cuál va a ser la reina? No, la reina es la mamá del rey y se conoce como la reina madre. Y la reina madre tenía varias misiones, varias funciones. Entre ellas, servía como puente, como intermedio, ¿sí? Como unión entre el rey y su pueblo, porque la reina siempre tenía esa visión de madre, ¿sí? Ustedes saben que las mujeres son más intuitivas. Y por esa razón, cuando el pueblo quería algo, buscaba a la reina. Y la reina intercedía por el pueblo ante el rey. Voy a ponerles un ejemplo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 13 al 21. Miren lo que pasa. Betsabé, esto es ya Salomón es rey. Salomón es rey y un hermano de Salomón, un hijo del rey David, se acerca a Betsabé a pedirle un favor. Y miren las palabras que utiliza tan hermosas. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Dice así: un día fue Adonías, hijo de Judith, entonces era hijo de otra esposa del rey David, donde Betsabé, la madre de Salomón. Ella le dijo: ¿vienes a verme con buenas intenciones? Él respondió: sí. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior muestran cómo este hermano quiere hacerse rey a la fuerza. Quiere hacerse rey a la fuerza y no quiere que su hermano sea el rey. Alcanzan a descubrirlo y David alcanza a hacer a Salomón rey. Por eso Betsabé coge y le pregunta: ¿Vienes con buenas intenciones o todavía estás enojado? Él dijo: sí, vengo con buenas intenciones. Y agregó: quisiera hablarte. Ella le dijo: pues habla. Entonces él respondió: tú sabes que la realeza me pertenecía. Todos los israelitas estaban conmigo para que fuese su rey. Pero se me escapó la realeza y mi hermano ha heredado el trono.
Yahvé se lo dio. Tengo, sin embargo, que pedirte algo. No me lo niegues. Y ella le dijo, habla, te escucho. Quisiera, dijo, que hablaras con el rey Salomón, pues él a ti no te rechazará y siempre te escuchará. Bonito, él sabe que el rey nunca va a rechazar a su madre, siempre la va a escuchar. Dile que me dé como mujer a Abisag, la sumanita. Betsabé le respondió, muy bien, hablaré de eso con el rey. Betsabé entró en la casa de Salomón para transmitirle el pedido de Adonías. El rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. Pusieron un trono para que la madre del rey se sentara a su derecha. Ella entonces dijo, solo tengo que pedirte una pequeña cosa. Óyeme. El rey le dijo, madre, pide que te escucho. Voy a dejar hasta ahí. Y ya empieza a pedir pues por su hermano. Es curioso todo este fenómeno que hay aquí. Primero, el rey va, se para ante la madre, ante su madre, y le hace una venia. Se inclina ante ella como signo de respeto profundo. ¿Sí? Veamos cómo el hermano del rey dice, yo te voy a pedir algo, habla por mí, porque yo sé que el rey a ti te escuchará. Es curioso ver cómo la reina se sienta a la derecha del rey, la reina madre, se sienta a la derecha del rey, simbolizando que está en una unión íntima. El hijo se sienta a la derecha del padre, Jesús, pero a la derecha del hijo va la madre, en unión íntima. Nosotros los cristianos creemos que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, eso está en la Biblia. ¿Sí? San Pablo nos dice, Jesús de Nazaret es el único mediador, es el único intercesor entre nosotros y nuestro Padre, pero entre nosotros y nuestro hermano y el Hijo hay una mediadora, María. Que el amor de María por la palabra del Padre, que la fuerza de María para hacer viva esa palabra nos ayuda a nosotros en nuestro camino y que su intercesión nos ayude a ser mejores discípulos. Que el Señor los bendiga y los guarde.